tardes a todos y a todas en nuestra nueva edición de nuestro programa de podcast. El día de hoy no voy a estar solo, voy a contar con mi estimadísimo colega y camarada Brian Daniel Velázquez Arau. Un honor estar aquí, muchas gracias. Esta ocasión vamos a hablar de un tema muy especial para nuestro podcast de Historia de México y Sonora Contemporáneas. Vamos a hablar sobre Miguel Alemán y Abelardo Rodríguez, el arribo de los políticos empresarios al poder. Comúnmente se suele llamar la llegada de Miguel Alemán a la presidencia como un periodo en el que los civiles desplazaron a los militares del poder. Esto no es del todo cierto, ya que dentro de ese grupo hubo unos que resultaron mayormente beneficiados por el nuevo gobierno, es decir, los políticos metidos a empresarios. Por eso el día de hoy vamos a estudiar y vamos a platicar sobre estas dos personas representantes de esta élite que llegó al poder, Abelardo L. Rodríguez en Sonora, con Brian, y yo voy a hablar sobre Miguel Alemán en nuestro país de México, ¿no? Primero que nada, vamos a poner un contexto de lo que es en Sonora, ¿no? En Sonora tenemos que volvernos un poco hasta 1939, en el que está en el gobierno de Román Yocupicio, el cual es más conservador que Lázaro Cárdenas. Y después pasaríamos a Ávila Camacho con Anselmo Macías. Anselmo Macías, lo que había hecho es básicamente poner un panorama ya, ¿no? Básicamente ya, podemos decirlo así, propicio, ¿no? Para que conciliación, llegara. ¿no? Ajá. Entonces, lo que hace Anselmo Macías es básicamente, principalmente, regular o hacer una conciliación, como mencionas, entre la CTS y la CTM, ¿no? A nivel estatal y a nivel federal. También teniendo en cuenta, pero aún así, Anselmo Macías se da cuenta de que el reparto agrario o el ejido colectivo como tal ya no da, ¿no? Ya no tiene esta capacidad, ya no se ve en el futuro, ¿no? Cabía dentro del proyecto, Ajá. ¿no? Entonces, pero aún así defiende a los afectados por el reparto agrario cardenista, vaya, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que sus políticas van a ir más apegadas a lo que va a pasar después, que es el gobierno de Abelardo Rodríguez en 1943, que es cuando él se retira y ya deja este espacio, ¿no? Para que los políticos empresarios ya tomen las riendas, vaya, ¿no? Por otro lado, el contexto nacional, es decir, la llegada de Miguel Alemán, se va a dar en medio de un contexto en el que el presidente anterior, Manuel Ávila Camacho, del que de hecho Miguel Alemán es su secretario de Gobernación, va a aplicar una política llamada de unidad nacional, es decir, la conciliación entre todas las clases y facciones políticas en aras de mantener el bienestar de la patria, no salvaguardar la patria ante los peligros externos, que sobre todo en ese caso era el nazifascismo de la Segunda Guerra Mundial. Ávila Camacho pues va a hacer que los obreros se abstengan de participar en huelgas y va a reducir la demanda de tierras, ¿no? del reparto agrario, va a minorar los repartos agrarios, producto del cardenismo, y va a crear un gabinete equilibrado entre antiguos callistas, cardenistas, entre ellos el mismo Lázaro Cárdenas como secretario de la Defensa. El caso de los militares va a quitar el sector militar del PRM, del Partido de la Revolución Mexicana, que luego va a cambiarlo, ¿no? a Partido Revolucionario Institucional, y va a apuntalar la influencia de la burocracia dentro del partido y por dentro del gobierno, en detrimento de las organizaciones obreras, la CTM y la CNC, la Confederación Nacional Campesina, ¿no? Y esto va a preparar pues de que el cultivo, el terreno para que Miguel Alemán, el primer civil, sea investido presidente, ¿no? El primer universitario, ¿no? El primer licenciado. ¿Dónde egresó Miguel Alemán? Era un político veracruzano joven que a los 20 años ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria, 23 años más o menos, y de la Escuela Nacional Preparatoria, con un grupo de amigos que más o menos eran de la Facultad de Derecho y médicos, ingresó en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ahí se egresó en Derecho, en abogado. De hecho, trabajó para las compañías petroleras extranjeras, el Águila, británica, si mal no recuerdo, en 1928, y se tituló con una tesis de Derecho Laboral de Accidentes de Trabajo. Bueno, el gobierno de Abelardo Rodríguez aquí en Sonora, del cual fue de 1943 a 1949, es particular, ¿no? Vaya, principalmente porque, por varios motivos, ¿no? Pero principalmente es por su apoyo, ¿no? El apoyo que hace con material a las escuelas públicas, ¿no? A la rama de la educación. Aparte, crea un programa de misiones culturales en los años 40 en el que incluía mujeres, ¿no? Ajá. Además de las instituciones estas que crea, como por ejemplo la Fundación Esposo Rodríguez, que todavía funciona, ¿no? Todavía. Caritativas. Ajá. Para apoyar a los que más necesitados, ¿no? Los más pobres. También este apoyo que le da también a los agricultores privados, ¿no? Teniendo en cuenta, ya dejando desde de lado esta forma de ver al campo, ¿no? Ya no necesariamente son estos como elegido colectivo, ¿no? Sino que ahora son los agricultores privados, ¿no? Los que van a darle el poder al Estado.
además de este crecimiento, ¿no?, que hay de la industria, de la agricultura, del comercio, ¿no?, en Sonora, pero también no necesariamente es beneficioso para todos, ¿no? Principalmente los que más se van a beneficiar del gobierno de Abelardo son sus socios, ¿no? Ujú. Principalmente cuando vemos el hecho que cuando hace la presa esta que lleva su nombre, La de Hermosillo, ¿no? La de ajá, Abelardo Rodríguez. es como los principales, como decir, los benefactores, ¿no?, de esa gran empresa que hace, son básicamente sus asociados, vaya. Sí, por ejemplo, me acuerdo cuando de este personaje de Ignacio Soto Martínez, que es un empresario cementero. De hecho, él va a poner el cemento y otros materiales para la construcción de la presa Abelardo Rodríguez, que de hecho va a llevar el nombre de Abelardo, ¿no? Y va a ser también el candidato que va a utilizar a Abelardo para que lo suceda en las elecciones estatales de 1949. Va a ser su candidato sucesor, Que básicamente. de hecho son estas elecciones en las que él, ¿no?, incluso después de haber sido gobernador, él interviene en estas elecciones, vaya, ¿no? Sí, y su influencia se va a seguir sintiendo, ¿no? Primero Ignacio Soto Martínez y luego Álvaro Obregón Tapia hasta 1961, cuando este termina su gobernatura. Con respecto a Miguel Alemán, prácticamente desde que inicia su gestión presidencial, va a dar cambios en favor de los empresarios principalmente, ¿no? Su política agraria va a empezar, de hecho, con la reforma al artículo 27 constitucional en diciembre de 1946, en donde se declara inafectable la propiedad privada de 100 hectáreas, es decir, las va a blindar legalmente de futuras expropiaciones, ¿no? Y a partir de ahí va a crear un amplio programa de estímulos de subsidios federales a los agricultores y a los agricultores privados, primero a los pequeños agricultores, y que a su vez van a tener esta función de pequeños propietarios privados, y además va a poner mucha orientación en la agricultura orientada a la industria y también de agroexportación. En eso de hecho se va a vincular mucho con Sonora, ¿no? Luego también otro punto con respecto a su política agraria, Alemán va a detener los repartos agrarios. De hecho, si mal no recuerdo, su sexenio solamente se reparte en 4.200.000 hectáreas, de las cuales casi la mitad o más de la mitad son los últimos años del sexenio, 50, 51, 52. Su política empresarial, pues Miguel Alemán a fin de cuentas era empresario y va a favorecer mucho a este grupo político a través de ayudas, estímulos financieros. De hecho, el organismo de Nacional Financiera que se crea en la presidencia de Abelardo L. Rodríguez justamente va a soltar muchos apoyos en forma de maquinaria, de dinero a distintos empresarios. De hecho, durante su gobierno van a surgir, pues los medianos negocios se convierten en grandes y los grandes negocios se convierten en mucho más grandes, ¿no? Por ejemplo, la panificadora Bimbo, la cervecería Cuauhtémoc y otras que ya existían se van a enriquecer mucho con el proceso de industrialización de sustitución de importaciones, ¿no?, en política empresarial. Ahora, con respecto a los obreros, Alemán va a favorecer mucho la unidad y va a mantener esas iniciativas de Ávila Camacho de limitar el derecho de huelga de los obreros y obligarlos a que se integren en la CTM. De hecho, en la CTM, en este periodo, es cuando Fidel Velázquez se vuelve ya el dirigente vitalicio después de una pausa en la que pone uno de sus allegados, Fernando Amilpa, en 1947-50. A partir de 1950 hasta su muerte en 1997, Fidel Velázquez va a ser el titular indiscutible y vitalicio de la CTM y el hombre que va a negociar entre el gobierno por un lado y las empresas, ¿no?, representando a los trabajadores, ¿no?, que ya van a estar más que nunca vinculados y atados al gobierno a través de líderes sindicales charros, es decir, líderes sindicales que son condescendientes con las iniciativas gubernamentales de mantener salarios bajos y apoyar la empresa privada, ¿no? Sin embargo, estas reformas tuvieron altos costos que afectaron un gran número de sectores, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el caso de los campesinos, sobre todo los que más padecieron fueron los ejidatarios, que fueron despojados en muchas ocasiones por el gobierno y los comisarios ejidales y las autoridades compradas para que se crearan fraccionamientos. Por ejemplo, aquí en Hermosillo, la colonia Pitic, en Acapulco se construyó, las empresas hoteleras se construyeron en base al despojo de terrenos ejidales, y muchos campesinos, pues ante el abandono del gobierno, tuvieron que emigrar a las ciudades o unirse a las espaldas mojadas o al contingente de braceros rumbo a los Estados Unidos. O sea, migraron de forma legal o ilegal hacia los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades laborales. El caso de los empresarios, pues también el sexenio de Miguel Alemán se va a recordar por la corrupción y las críticas a la misma corrupción que eran acalladas a través de la represión. Por ejemplo, cortarle el papel a las publicaciones periódicas críticas con el gobierno, la infame PIPSA, o pues perseguir a los editores de esas revistas hasta obligarlos a exiliarse, ¿no?, porque denunciaban la corrupción de la que el presidente y su grupo de allegados eran objeto, ¿no?
Y en el caso de los obreros, estos también se les sometió a una gran represión a través del control de los líderes charros, de estos líderes condescendientes con las políticas presidenciales y que eran favorables a mantener salarios de los trabajadores bajos y que las empresas pues regularan los contratos de trabajo. De hecho, la Suprema Corte declaró ilegales en muchas ocasiones las huelgas, y las juntas de conciliación y arbitraje también las vieron como un instrumento de subversión comunista. El ejemplo más notorio fue la huelga de los mineros en Nueva Rosita, Coahuila, que vinieron en caravana del hambre con sus familias a la Ciudad de México esperando recibir al presidente alemán, y este no lo recibió. Y además, pues muchos de los mineros que fueron a la Ciudad de México a tratar de entrevistarse con el presidente para mejorar sus condiciones de trabajo y de salarios, pues muchos fueron despedidos por la empresa y nunca volvieron a trabajar en el sector de la minería, ¿no? De hecho, lo que tú comentas, ¿no? Que pasaba esto a nivel ya del país, pasaba en Sonora, pero a nivel del estado, ¿no? Es decir, la gobernatura de Abelardo Rodríguez se había olvidado de los campesinos, ¿no? Entonces los campesinos habían empezado a quedarse sin trabajo y tenían que, como tú dices, ¿no? Emigrar a la ciudad o convertirse en espaldas mojadas o en braceros. Eso es lo que habíamos visto en clases, ¿no? Con lo de Empalme, por ejemplo. Pero también lo que se ve con Abelardo Rodríguez es esta corrupción que se hace visible, ¿no? Durante ya su sexenio. Y también algo que pasa con Abelardo Rodríguez y que se ve ya cristalizado es el movimiento del candidato Jacinto López, ¿no? El cual era del Partido Popular, el cual había ayudado, si mal no recuerdo, a Miguel Alemán en estas conciliaciones, ¿no? Con los trabajadores. Sí, aparte de que el PP o el Partido Popular, pues sus siglas, fue fundado por Vicente Lombardo Toledano, que era el ex líder, el dirigente de la CTM antes de ser desplazado por Fidel Velázquez. Y fue producto pues de esa purga o esa escisión de líderes vinculados con la izquierda oficial que se hizo dentro del CTM y dentro del PRI, en medio de esta campaña del contexto también internacional de la Guerra Fría, pues que se les acusaba de elementos comunistas, y se asumió esta postura anticomunista, pues el gobierno y el partido, ¿no? De hecho, lo que también puedo mencionar sobre el gobierno de Abelardo es básicamente esta persecución a la izquierda, ¿no? Y el anticomunismo, ¿no? Que se da durante su gobernatura. Que eso se va a ver más que nada con la candidatura de Jacinto López y cómo es que el Partido Revolucionario Institucional le va a impedir el triunfo electoral en el 49. Ajá, y va a suceder lo de que va a ganar Ignacio Soto, vaya, ¿no? Cuando básicamente ninguna persona en el pueblo había votado por Ignacio Soto. Y de hecho, podríamos decir que durante mucho tiempo muchos ciudadanos no van a decir que él era su presidente. Ajá, que Jacinto López fue su legítimo gobernador. Su gobernador, vaya. Bueno, en conclusión, básicamente podemos afirmar, ¿no? Cómo es que lo que sucedía a nivel federal, ¿no? O en la presidencia, cómo sucedía a nivel estatal y estas conexiones que hay, es decir, este descuido, ¿no? del campo, por ejemplo, por parte de la presidencia, se da también por parte de la gobernatura en el estado, ¿no? A favor de la industria. Ajá, a partir también del propietario privado, dejando de lado al propietario ejidal, al menos en este caso del estado, pero también el descuido de los obreros, ¿no? Y todo ¿cómo decirlo así? Este autoritarismo que se da por parte del país, vaya, ¿no? De tanto el presidente alemán como pues del gobernador Rodríguez, porque a fin de cuentas había una relación muy recíproca entre el centro y la periferia, en el caso entre la federación y el estado, que pues a los obreros también se les coopta y se les restringe un margen de libertad sindical muy restringido, ¿no? Muy poco. Y también al mismo tiempo pues la proliferación de las desigualdades socioeconómicas que se da como resultado del abandono del campo a favor de la industria y la urbanización, y que también al mismo tiempo este modelo económico que se centra más en la generación de riqueza que en su distribución, en la idea pues de que tanto Abelardo L. Rodríguez como Miguel Alemán apuntalan de que pues primero se tiene que crear riqueza para ya luego poder distribuirla, ¿no? Que todavía hasta el presente sigue siendo como que la norma en cuanto al modelo de socioeconómico que todavía nos permea, y ahí se sientan yo digo que con Abelardo L. Rodríguez y Miguel Alemán, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, que se sientan las bases de ese modelo socioeconómico. Sí, sin duda. También podríamos decir que todas estas formas de pensar, ¿no? Y estas formas de querer llevar la política, ¿no? O básicamente el crecimiento económico en el país se ven bien en el papel, pero la corrupción, ¿no? Y todas estos el autoritarismo también la va mermando, pues, ¿no? Y queda muy lejos de lo que verdaderamente prometió, pues, o sea. Además de la búsqueda, ¿no? de esta riqueza individual, genera pues estas desigualdades que tú mencionas, ¿no? En el campo, los trabajadores, en mucho contraste, ¿no? Con estos empresarios, ¿no? Grandes que se ven.
Y el modelo obliga a la sumisión, pues, de la gente, pues, que yo quiero seguir siendo campesino, yo quiero seguir siendo ejidatario, no quiero ser propietario, pequeño propietario o verme obligado a emigrar, pues, y también no quiero seguir teniendo mi sindicato y mi representación como tal, ¿no? Seguir votando por mis líderes, pero pues, para el sistema de estos políticos empresarios, pues esa oposición debía ser no destruida, pero sí sometida y acallada, ¿no? Bueno, y con esto vamos a concluir. Muchísimas gracias por habernos visto. Yo soy Brian Velázquez y mi compañero aquí Abraham me está grabando. Detrás de cámaras él se encarga de que todo este programa, esta edición, pues quede y llegue a buen puerto y pues que nos puedan sintonizar muy bien. Y además un agradecimiento también para nuestro compañero Jesús David Kamalich, que se encargó de la escritura de los guiones. A nuestro guionista, ¿no? Vaya, un grande. Guionista. Muchísimas Bueno, gracias. Yo soy Cristian Félix Murillo y nos veremos en nuestro próximo programa.